Buenas. Buenas. Estamos hoy otro miércoles aquí en Rey-Ciencia, después de bastante tiempo. Y bueno, este es el primer podcast del tercer trimestre. Y hoy pues tenemos un invitado que, como podéis ver en el título, es Rafael Carmona. Hola, buenas, Rafa. Hola, buenas tardes. Bueno, preséntate un poco, ¿quién eres tú? Que te conozcamos. Vosotros deberíais saber lo que me habéis invitado. Bueno, nosotros sí, pero para el público que nos está viendo. Soy, bueno, yo creo que la mayoría, al menos del entorno de Priego, de la gente me conoce. Soy Rafa Carmona o Rafael Carmona, arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Priego desde el año 89, que ya llovió desde entonces. Y por lo tanto vengo aquí en calidad de arqueólogo a contaros lo que me queráis preguntar sobre mi trabajo, sobre mi vida, en fin. Y a partir de ahí pues iniciar un diálogo que nos lleve a donde vosotros queráis. Bueno, pues para comenzar, cuéntanos pues cómo fue un poco tu etapa joven, tu etapa juvenil, cuando empezaste a estudiar, qué estudiabas y el momento ese en el que te decidiste por la arqueología. Bueno, yo lo tenía en realidad claro cuando uno empieza a tener conciencia de lo que quiere ser de mayor, que en realidad algo que gira en torno al bachillerato. Antes puedes tener vocaciones, pero realmente a lo mejor no sabes ni lo que quieres. Yo siempre cuento que de niño quería ser sastre, cosa que puede resultar algo raro, pero es porque tenía mucha admiración por un tío mío, que es Jesús, que era sastre. Entonces la admiración hacia mi tío hacía que yo quisiera replicar un poco su modo de vida y quería ser sastre. Luego ya cuando fui creciendo y me di cuenta de que era ser sastre, pues decidí que no era realmente mi vocación y pude separar esa admiración por mi tío, esa relación buena que tenía con mi tío, con la profesión que ejercía, totalmente respetable, pero que no iba con mi inquietud en aquel momento. Entonces yo recuerdo que ya en bachillerato, que lo hice precisamente aquí en el edificio que hay al lado, en el Instituto Álvarez Cubero, pues ya le preguntaba a los profesores de historia realmente cuál era la salida o qué carrera, qué estudios universitarios tenía que hacer para ser arqueólogo. Y ya en ese momento pues estaba totalmente consolidada la vocación, de manera que nunca tuve duda. Para mí era una cuestión vocacional ser arqueólogo, y en cuanto terminé COU de aquella época, el curso de orientación universitaria, que era el previo al estudio universitario, pues me fui primero a Córdoba y luego terminé en la Universidad Autónoma de Madrid, porque allí es donde podía hacer la especialidad de lo que yo quería, que en aquel entonces, todavía hoy se llama en esa universidad Arqueología y Prehistoria. Hoy día hay muchas facilidades, incluso se ha creado un grado y puedes estudiar arqueología en muchos sitios, me refiero como especialidad o como grado, y entonces no, entonces realmente o te iba a la Universidad Autónoma de Madrid o te iba a la Autónoma de Barcelona y poco más, ¿no? Entonces, pues no tuve ningún inconveniente en dar el salto de Córdoba a Madrid, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, sin ningún género de duda. Y dio también la casualidad de que yo terminé en el año 88, que ya llovió desde entonces, y el ayuntamiento pues estaba buscando en aquellos momentos un arqueólogo que pusiera en marcha o revitalizara de manera definitiva el proyecto de arqueología en el término municipal de Priego. Se había creado el Museo Arqueológico en el año 83, pero aquello no acababa de cuajar, no se había hecho una gestión profesional del asunto, y a partir del año 83 me incorporé yo como arqueólogo municipal, creamos el Servicio Municipal de Arqueología, y a partir de ahí realizamos una gestión constante en este patrimonio arqueológico. Así que desde el año 89, en enero del 89, pues hasta el día de hoy, el trabajo que he ido desempeñando. Tuve 2 o 3 años hubo unas pruebas selectivas preliminares, y luego 2 o 3 años después, creo que fue en el año 93, salió mi plaza concurso oposición, la saqué y hasta hoy, ¿no? No, lo que te queríamos preguntar también acerca de, bueno, nos has hablado de la relación con tu tío, que a lo mejor pues sí que pudo influirte en algo, pero por ejemplo con tus padres, ¿qué influencia tuvieron tus padres a la hora de elegir tu carrera? Si lo vieron bien, lo vieron mal, lo vieron... No, yo mis padres siempre he tenido el apoyo de ellos, pero realmente mi madre ha sido ama de casa, mi padre era maestro profesional maestro albañil, oficial de primera, por lo tanto ellos difícilmente podrían encarrilarme hacia unos estudios u otros. Ellos veían que yo era un buen estudiante y estaban dispuestos a apoyarme.
Afortunadamente, en aquella época todos los años tuve beca y eso pues suponía un alivio para la familia. Si yo no llego a obtener beca todos los años, muy probablemente no hubiera podido hacer la carrera universitaria. Pero digamos que por un lado están mis padres que me apoyaban totalmente y luego la posibilidad de tener ese recurso anual a través de la beca, que también era un alivio para la economía familiar, porque si no, ya digo, teniendo un padre albañil, difícilmente hubiéramos podido terminar la carrera con el gasto que suponía hoy día y entonces para cualquier familia, ¿no? También te queríamos preguntar un poco acerca del contraste entre lo que digamos tú te esperas antes de llegar a la carrera y luego pues cuando te das de bruces con lo que en realidad la carrera es, ¿no? ¿Cuál fue ese contraste para ti? ¿Fue muy duro? ¿Fue un escalón muy alto? No, yo lo que noté en los primeros años comunes y luego también en la especialidad, que es fundamental el comportamiento, la actitud que tenga el alumno. Si tú te limitas a recibir una serie de conocimientos a través de las clases y no participa de forma activa, pues lo tienes bastante crudo. Pero claro, el problema es que no todo el alumnado se comporta de esa manera. Es inquieto, participa, se involucra, si hay actividades extraescolares participa en ellas, si hay excavaciones arqueológicas es el primero en apuntarse. Claro, si no tienes esa parte, esa iniciativa particular y te dejas arrastrar solamente por el perfil académico de la convocatoria de turno, pues hay un desequilibrio realmente entre la formación ideal que te puede poner bien predispuesto para el mercado laboral y lo que puedes recibir en el mundo universitario. Pero yo creo que si eres una persona que tiene inquietud, tienes claro lo que quieres y te mueve un poco, se te facilita mucho esa cuestión. Yo no me quejo, pero reconozco que hace falta esa predisposición personal. Si no, puede haber un desfase absoluto. Terminar la carrera, no encontrar salida profesional, bueno, y al cabo de los 4 o 5 años, ha pasado con algunos compañeros o compañeras mías, y al final, pues claro, han tenido que dar un volantazo a su vida y no están ejerciendo ahora mismo la arqueología, ¿no? Están dedicados a otra cosa, ¿no? Así que yo por ahí es por donde veríamos un poquito ese desequilibrio entre lo que espera y lo que luego recibe. Y luego también es fundamental el profesorado. Dentro de una misma asignatura puedes tener 2 profesores que sean la antípoda uno de otro y uno tenga una relación con el alumnado y los contenidos de la asignatura que no lo tiene el otro. Y ahí sí que es el azar o la suerte. Te ha tocado que es un hueso, y tienes que lidiar con él en esa asignatura, ¿no? Pero bueno, también hemos sobrevivido a esas cuestiones, lo mismo que tantos alumnos, pero algo también fundamental a tener en cuenta, ¿no? El profesorado que te toque. Bueno, ¿y tendría algún otro consejo para alguien que a lo mejor se esté planteando tomar esta vía profesional? Primero, que sea algo vocacional. Obviamente la arqueología, cuando se escoge, no estás pensando en engordar la cuenta corriente en los primeros años de ejercicio profesional. Primero, que sea algo vocacional, porque si tienes la suerte de trabajar en eso, como a mí me ha pasado, pues la vida es muy larga y la verdad que te puedes sentir en ocasiones como una persona afortunada de poder trabajar en lo que te gusta, que es lo que dice la gente, ¿no? Pero por lo demás lo dejo ya al criterio de cada uno. Primero, escoger la vocación y a partir de ahí pues poner toda la carne en el asador para que aquello pueda llevar a buen puerto, ¿no? Si quieres carreras que puedan ser rentables económicamente a corto plazo, pues coge otro tipo de carrera, monta un negocio si puedes hacerlo, que tenga buena suerte. Pero yo creo que es fundamental en algo a lo que le dedicamos tantísimo tiempo a lo largo de nuestra vida, que la vocación sea lo primero, porque a partir de ahí ya hay una predisposición personal para dedicar tiempo e ilusión a tus proyectos profesionales, y a partir de ahí, pues con un poquito de suerte, pues puedes desenvolverte perfectamente, ¿no? Bueno, pasando un poco a tu vida laboral, ¿cómo trabajas tú actualmente? ¿Cómo es tu proceso de trabajo? Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad que es la gestión del patrimonio arqueológico del término municipal, y hay una parte muy importante que es la gestión sobre todo de la arqueología urbana, ¿no? Nosotros atendemos, además, bueno, de arqueólogo municipal, soy director del Museo Arqueológico de Priego. El Museo Arqueológico de Priego, su nombre oficial, Museo Histórico Municipal, pero es un museo arqueológico. Entonces mi trabajo, en buena parte, digamos que tiene esos 2 bandos que van en paralelo y se entrecusa, pero no necesariamente
tienen por qué ser coincidentes, incluso podría separarse en dos personas diferentes que ejercieran esas funciones, como en ocasiones se ha podido hacer y sería quizás el ideal, ¿no? Digamos, por un lado, la dirección del museo arqueológico, con lo que ello conlleva, las competencias en museos y en patrimonio arqueológico es una competencia reconocida en las administraciones regionales, no locales. Por lo tanto, tenemos una pauta muy bien marcada desde la Junta de Andalucía de cómo tiene que ser esa institución y cómo tiene que hacerse esa gestión. Desde la entrega, por ejemplo, de las memorias anuales, de todo lo que se ha hecho en el museo, hasta el inventario de las piezas que han ido ingresando cada año, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que sería la faceta más propia de arqueólogo municipal, esa gestión del patrimonio arqueológico, y es importante el tiempo que requiere la atención de la arqueología urbana. Priego es una ciudad superpuesta, Priego no es una ciudad de nueva creación en los últimos 200 años, y eso ha hecho que tengamos un Priego ya perfectamente localizado, neolítico, un Priego calcolítico, un Priego romano. Tenemos también una fundación de una ciudad islámica que pervive durante bastantes siglos de la Edad Media, un Priego bajo medieval cristiano. Bien, esta ciudad superpuesta coincide con la ciudad actual. Por lo tanto, tenemos que evaluar los daños o las posibles agresiones que se puedan producir en este patrimonio arqueológico que está soterrado. Para ello utilizamos un instrumento que hicimos en su día, que se llama Carta Arqueológica de Riesgo, en la que no solo en el casco urbano, o sea, también en el término municipal, hemos delimitado los yacimientos arqueológicos o las zonas arqueológicas en el casco urbano en función de su interés o la presencia o no de restos arqueológicos. Hemos evaluado qué tipo de agresiones tienen o pueden estar sometidos en el casco urbano evidente, en la obra nueva, el movimiento de tierra asociado a la construcción, y a partir de ahí se marcan las cautelas precisas para poder realizar ese estudio arqueológico previo a su destrucción, si fuera algo irremediable y algo justificable desde el punto de vista patrimonial, o bien su conservación y puesta en valor. Por lo tanto, ese control de los movimientos de tierra en el casco urbano, que requiere actuaciones arqueológicas, excavaciones arqueológicas por nuestra parte, es una de las mayores atenciones en nuestro trabajo. Desde el año 88 habremos realizado el control arqueológico de más de 300 movimientos de tierra, habremos realizado 80 excavaciones arqueológicas, y gracias a ello tenemos un conocimiento impresionante de la arqueología urbana, de la arqueología del territorio, y gracias a la aportación de tu trabajo. Tened en cuenta que la arqueología recurre como fuente documental al registro arqueológico, la cultura material, los objetos y las cosas relacionadas con esos objetos, sedimentos, contextos arqueológicos, etcétera, etcétera. Y en función de eso podemos aportar conocimiento histórico. No es como el historiador convencional, que tiene un archivo donde descubre, si tiene suerte, un documento interesantísimo que puede aportar luz sobre un periodo concreto histórico en el que no se tenían datos o en el que había datos poco concretos, ¿no? Gracias a la arqueología hemos hecho una contribución, y es solo un ejemplo, a ese Priego prehistórico, romano, medieval, cuando en el año 89 prácticamente no sabíamos nada de estas cuestiones de la historia local. Y eso es una aportación exclusivamente o casi exclusivamente arqueológica, ¿no? Bueno, y en estas excavaciones que nos mencionas, ¿qué es para ti, en tu opinión, lo más interesante que has encontrado en una de estas excavaciones? Bueno, lo más interesante no es lo más llamativo, ni lo más grande, ni lo más bonito, ni lo que más vale más dinero si tuviera que venderse. Por lo tanto, en arqueología, en ocasiones, algo tan sutil como un sedimento concreto, que puede ser una tierra con un cambio de color y un espesor concreto, te puede dar más información o de más interés que un objeto aparentemente que entre por la vista o que todo el mundo lo ve como un objeto valioso. Yo, en general, más que una excavación concreta, hablaría en general de esa aportación que hemos hecho a aspectos de la historia local que eran totalmente desconocidos. El Priego neolítico, calcolítico, en el casco urbano me refiero, y lo estoy poniendo como ejemplo. Lo que se conoce gracias a lo que hemos nosotros excavado, y lo mismo en la Villa Romana. La Villa Romana, por ejemplo, no se conocía hasta que la excavamos en el año 2007, y en ese momento pudimos realizar una primera excavación, luego se ha ido complementando con otras, pues la aportación de esa villa alto imperial romana, con lo que supone eso para la historia local, y todo encardinado con una historia general de la ocupación de la Bética, la romanización del territorio y esa participación prieguense en ese proceso, y digo lo de prieguense entre comillas, pues es una aportación de tu trabajo, y yo entiendo que es importante. Y la ciudad islámica ya ni os comento.
todo lo que sabemos de la ciudad islámica, las características de las fortificaciones, los edificios singulares como las murallas, como el barrio alfarero, los baños árabes, todo ese registro arqueológico ha sido gracias a nuestro trabajo. Por lo tanto, la información, lo que sabemos sobre esa parte del priego medieval andalusí ha sido una aportación del Servicio Municipal de Arqueología, ¿no? Bueno, y volviendo también un poco al museo, ¿qué nos puedes contar del Museo de Priego? ¿Qué interés tiene el Museo de Priego? Bueno, pues el museo es una parte de un todo. No podemos separar en arqueología los contextos territoriales de los vecinos ni los más amplios. Por lo tanto, Priego explica la historia del sur de la península ibérica, la historia de esta parte de Andalucía, a través de la cultura material que hemos ido localizando en nuestro término municipal, ¿no? Ahora mismo estamos en una fase de traslado a una futura sede definitiva. Como sabéis, estamos provisionalmente desde hace muchos años en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, en la calle Carrera de las Monjas. Y bueno, en enero, teóricamente, empezó a primeros de año la obra de la sede definitiva, al menos el edificio de exposición al público. Se paró la obra porque en el contexto de crisis en el que estamos, pues hubo problemas con la empresa, había habido cambios en el coste de los materiales y se ha paralizado el proyecto. Y estamos pendientes de cómo se puede revitalizar, ¿no? En coordinación con la Junta de Andalucía, que ha sido la administración que ha ido tirando hacia adelante de este proyecto, ¿no? Por lo tanto, en la instalación actual, que yo creo que no llega ya ni al 10% de los fondos del museo, el 90% lo tenemos en almacén, pues podemos hacer un recorrido didáctico y yo creo que comprensible, atractivo, de esta cultura material o de esta arqueología local, pues desde el Paleolítico medio prácticamente, con algunos episodios anteriores, incluso del Pleistoceno, de hace 160.000 años, con alguna fauna interesantísima que tuvimos ocasión de excavar en su día, pues hasta la Edad Media bajo medieval cristiana. Es verdad que hay una arqueología de la edad moderna y contemporánea, incluso se puede excavar con metodología arqueológica las trincheras de la Guerra Civil, pero a nivel expositivo, en la instalación actual, pues hemos cortado en la Edad Media cristiana porque, en fin, es el paréntesis cronológico convencional en el Museo Arqueológico. Pero ya digo que hemos excavado moderna, incluso contemporánea, con esa metodología arqueológica, ¿no? Pues bueno, entonces, Priego, ¿qué interés tendría, por ejemplo, para un turista, alguien de fuera, para venir a visitarlo en el sentido de arqueología y demás? Realmente a mí el turismo no me interesa mucho porque yo entiendo que es un recurso importante y que hace un efecto, digamos, paralelo a otro tipo de cuestiones, pero el interés fundamental del patrimonio arqueológico es porque es señal de identidad de la población, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Es un patrimonio que está valorado por todos, de hecho por eso está protegido en una ley. La ley está puesta porque la sociedad demanda la protección del patrimonio arqueológico y de manera ideal, pues ese patrimonio, si se conserva y se pone en valor, pues puede ser susceptible de visita, ¿no? Y entonces, pues como un ideal final, un efecto deseable, pero realmente cuando yo estoy trabajando es lo que menos piensa en que lo que estoy yo excavando lo va a poder visitar un turista alemán dentro de 2 semanas. Realmente eso no forma parte del preámbulo de mi trabajo, ¿no? Esa es una aspiración final, esa puesta en valor, esa musealización, pero realmente a mí me preocupan mucho más otro tipo de cuestiones. Me preocupa más qué es lo que tenemos y cómo protegerlo de las agresiones a las que están siendo sometidas, ¿no? A partir de ahí llegaremos al conocimiento y habremos conseguido la identidad de la sociedad con ese patrimonio arqueológico. Luego, a partir de ahí, parte de ese patrimonio arqueológico pues será atractivo. Por ejemplo, el castillo en la fase en la que actualmente se conserva, ya puesto en valor y está teniendo mucho éxito como reclamo turístico, pero nosotros comenzamos a excavar en el castillo en el año 97. Hemos necesitado muchísimos años para poner encima de la mesa todos los datos, toda la información, todos los recursos y
económicos y no económicos para poder culminar con el proceso de conservación y restauración que actualmente ya está dando resultados, ¿no? Pero realmente cuando nosotros comenzamos a trabajar en el año 96 no estábamos pensando en que nuestro objetivo fundamental era la apertura al público del castillo. Había otros intereses para mí más valiosos y preliminares. Luego al final hemos conseguido llegar a esa fase final y estamos todos muy contentos de que eso sea así, ¿no? Pero realmente no es mi objetivo primero. De todas maneras, Priego es de sobra conocido en el contexto del sur de la península ibérica, una ciudad monumental, tiene recursos de sobra y solo me refiero al casco urbano. Si añadimos el territorio natural, ya ni os cuento, y la arqueología pues está contribuyendo a eso. Uno de los elementos más significativos precisamente es la aportación de la arqueología, que ha sido fundamental en la puesta en valor del castillo. Tenemos otros recursos que están musealizados, como una ruta de arqueología urbana que tiene dos de las primeras estaciones, un horno de cerámica medieval del siglo XIII y un horno de cal romano, pero realmente como recurso turístico estaban disponibles desde el 2011, pero se hacen solo visitas muy controladas, muy ocasionales. Y digamos, en el punto donde efectivamente se ha dado la mano la aportación de la arqueología y la rentabilidad social en cuanto a recursos turísticos ha sido en el castillo. Eso es evidente, está teniendo mucho éxito fuera del ámbito local, los visitantes lo reconocen y ahí estamos en racha. De hecho, el mes próximo, mayo, empezaremos otra actuación de conservación y de consolidación. Ya he hecho los trabajos arqueológicos previos en su día en lo que llamamos Vial del Castillo y tenemos incluso otros proyectos redactados, aprobados por Cultura y pendientes de financiación. Así que el castillo sería un buen ejemplo de un trabajo arqueológico previo, serio, riguroso, fundamental para poder acometer con rigor científico y rigor histórico la consolidación y restauración del monumento y luego a partir de ahí seguir trabajando en otras cuestiones, pero ya digo que si yo pensara en la arqueología como recurso turístico, el 95% de mi trabajo no tendría sentido porque no trasciende de esa forma a la sociedad, ¿no? ¿Y cuál ha sido el último descubrimiento arqueológico que has tenido? Mira, algo reciente de interés y que puede pasar desapercibido por la población. Hace cuestión de una semana, no tanto, quizás unos pocos meses, se ha realizado unos cambios urbanos en algunas calles de Priego, en el entorno del barrio de La Villa, delante del castillo justamente, y en la calle Santa Ana, ¿no? Pues bien, el seguimiento de esas obras, que son obras de repavimentación, sustitución de infraestructura, pues bueno, hemos podido localizar, en el caso de Santa Ana, lo que queda, los restos de una torre que defendía esa puerta durante la Edad Media, en el lado externo, y delante del castillo toda la secuencia de las murallas de Priego. Muralla principal, antemuro, foso defensivo, incluso como novedad absoluta, y estoy hablando en este caso concreto de una zanja de tan solo 40 centímetros de ancho, lo que quedan, los restos arqueológicos que quedan de lo que parece ser el zoco de la ciudad islámica de época omeya, en torno al siglo X, es decir, la plaza pública, el mercado de la ciudad islámica de Priego. Hubo correcciones a la cota de obra para que esos restos se queden soterrados pero no se destruyan. Así que gracias en este caso no a una excavación arqueológica convencional, con metodología convencional, los arqueólogos estamos en el imaginario popular, entre otras cosas, con una brochita en la mano, pero no siempre tenemos esa brocha en la mano. A veces hay que estar pendientes de movimientos de tierra que no se hacen precisamente con brochas. Pues en este caso, en esa zanja, localizamos ese pavimento, un pavimento de losa de arenisca y una estructura con sillería de azoka y tisón, en fin, con una serie de características técnicas desde el punto de vista edilicio que nos permiten pues proponer que efectivamente nos encontramos hasta los restos del zoco de la ciudad islámica. Y eso a través simplemente de un seguimiento de una zanja en una calle, ¿no? Luego están las excavaciones arqueológicas convencionales y dos de las últimas que hemos realizado en dos solares. En la calle San Marcos, en el número 3, realizamos también el año pasado una excavación al final localizamos 11 hornos de cerámica, la mayoría de época almohade, siglos XII y XIII, y luego también poco antes excavamos otro solar en la calle San Guido, donde localizamos bastantes tumbas también
Andalucía de la misma época que los hornos, del siglo XII y XIII, aunque había una fase anterior. Todo eso se procesa, esa excavación se termina publicando y queda a disposición de todos los investigadores y los que pueden estar interesados en general en el tema, ¿no? Utilizamos muchos vehículos, participamos en congresos de todo tipo, en jornadas, especialistas de nuestra disciplina, pero también editamos una revista de investigación, Antiquitas, desde el año prácticamente 90. Estamos ya ahora mismo preparando el número 34. Podés aprovechar para hacer publicidad, que no hay problema ninguno. Y a través, sí, pero es una publicidad no económica, así que y esta revista Antiquitas, pues el medio que solemos utilizar en primera instancia para publicar las memorias de nuestras excavaciones, al menos las más interesantes, ¿no? Así que ese es un poquito el panorama general en el que nos estamos desenvolviendo ahora. Me gustaría preguntarte también acerca de una cosa, de un tema que a mí personalmente me inquieta, y es acerca de la conservación de edificios o de monumentos históricos. Yo hace relativamente poco fui de viaje de estudio a Asturias y estuvimos viendo una serie de iglesias que pues eran de construcción más simple que las que tenemos en Priego, pero pues eran bastante interesantes, ¿no? Y sacaron el tema acerca de que bueno, esa iglesia en sus días tenía un recubrimiento de un material, no recuerdo exactamente cuál era, creo que era tizón o algo similar. Y entonces pues había como un poco de controversia entre los que tenían, digamos, algún tema que pillaban legal de esa iglesia, entre si restaurar esa capa de tizón y los colores que tenía la iglesia originalmente y si no hacerlo. A tu criterio, ¿qué crees que se debería de hacer? Ese es uno de los grandes campos de batalla que hay, no solamente ahora, desde hace muchos años, dentro de la intervención en el patrimonio histórico en cuanto a conservación, restauración, puesta en valor y demás, ¿no? Es verdad que con carácter general, y la ley lo dice, la ley española y la ley de ámbito general, me refiero en el contexto europeo, pues suelen resumir que los edificios son la suma de todos sus episodios, por lo tanto, todo aquello que hayan ido acumulando a lo largo de la historia pues es susceptible de conservación. Según eso, el estado final que no ha llegado de un edificio sería el estado que tendríamos que intervenir para su conservación. Pero es que un problema, y aquí es donde está la cuestión de debate, es que no todas las aportaciones son igual de valiosas. Algunas incluso son destructivas. Por ejemplo, en el caso del Castillo de Priego, hemos podido reconstruir las cámaras de tiro de las torres. Se habían abierto, literalmente se habían destruido parcialmente en época postmedieval con la intención de abrir ventanales donde en la Edad Media había unas ranuras verticales para la defensa de las torres. Si nosotros respetamos la intervención destructora, esta postmedieval que desvirtúa el castillo medieval, realmente no hubiéramos quedado con un castillo parcialmente en ruinas, en sitios donde se podría haber recuperado el aspecto original. Por lo tanto, ahí no había ningún problema en recuperar, porque teníamos datos científicos que nos decían cómo era esas pilleras, ¿no? Y lo mismo pasa en otras cuestiones relacionadas con el patrimonio. Por ejemplo, si tenemos un enfoscado de época barroca que lo que está haciendo es tapar una pintura gótica en una iglesia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dejamos el enlucido liso blanco de cal sobre unas pinturas góticas? Pues realmente la tendencia se pone en una balanza la valoración de las dos aportaciones a la historia del edificio y la tendencia que hay es a picar ese recubrimiento y recuperar esa fase pictórica previa, ¿no?, a la ocultación de las pinturas. Pero aquí, más que un carácter general, lo que hay casos particulares y habría que ver caso por caso para ver qué solución es la más satisfactoria. De todas formas, ya digo que es algo muy, muy debatido, conflictivo en ocasiones, pero generalmente siempre se llega a una solución de consenso y la aspiración final pues tiene que ser a priori de salida un respeto máximo hacia todas las aportaciones que ha recibido un edificio, ¿no? Porque si no podríamos caer en la tentación, como ocurrió por ejemplo en el siglo XIX, en muchos lugares, y un ejemplo típico Francia, con algunos de sus castillos medievales, que se termina haciendo una reconstrucción total de la fortificación medieval, prescindiendo, incluso destruyendo elementos valiosísimos aportados en el Renacimiento, en el Barroco, en el Romanticismo, ¿no? Por lo tanto, hay que ver caso por caso y a partir de ahí tomar la solución menos sangrienta, digamos, para el edificio, ¿no? Pero
a priori, no hay soluciones generales, ¿no? Luego, otra de las preguntas que te queríamos hacer acerca de un poco de divulgar sobre el tema, es un tema pues que a lo mejor a mucha gente pues no se lo llegan a plantear, pero yo creo que es bastante importante, y es acerca de el patrimonio histórico que poseemos, ya sean estatuas, ya sean monumentos, sobre si conservarlo o no. Y esto viene de un debate que salió hace relativamente poco, de que en zonas de Latinoamérica se están derribando estatuas de personajes históricos que fueron pues colonizadores, ¿no? Y que pues abusaron de la población indígena y que fueron moralmente malas personas, ¿no? Entonces, claro, ahí está ese dilema entre si esas estatuas que son patrimonio histórico habría que derribarlas o habría que conservarlas. Se podrían conservar y meterlas en un museo. Por ejemplo, un caso relacionado con Priego. En Priego tenemos un monumento al Corazón de Jesús, que todos sabéis dónde está, frente al castillo, en el llano, que fue un edificio que se construyó después de la guerra por suscripción popular. Eso quiere decir que lo pagó la gente, no lo pagó la administración, como agradecimiento al Sagrado Corazón de Jesús por su supuesta intervención en la protección de Priego durante la guerra, ¿no? Una vez muerto Franco, pues claro, y con las sucesivas leyes de memoria histórica, pues ese tipo de monumentos pues están, digamos, bajo la lupa, y algunos de ellos, que son manifiestamente profascistas, pro régimen, en este caso franquista, pues se han ido derribando, y ahí incluimos, por ejemplo, los nombres de las calles. El problema no está tanto en que esté o no el monumento, sino que el monumento está en un sitio en el que se visualiza por la población y en un sitio de honor. A lo que voy en relación a este monumento, tenía en la parte de atrás el águila de franquista, el águila de los Reyes Católicos, y lo que se hizo en su momento para, digamos, quitarle esa carga reaccionaria al monumento, quitar el elemento metálico, que era en bronce, está ahora mismo custodiado en la casa de Niceto Alcalá Zamora. De alguna manera es como si a un militar se le quitan los galones y se le degrada, ¿no? Se convierte pues en un soldado de a pie. En este caso, un monumento que tenía una carga que podría ser negativa en relación a los temas que estamos tratando, pero se le desmanteló el escudo que estaba íntimamente relacionado con el régimen franquista que provocó la guerra civil y luego los 40 años de dictadura. Por lo tanto, difícilmente podemos tener en una zona céntrica de una población un monumento a Franco o a un fundador de un partido fascista como José Antonio, o algunos de los que todos reconocemos que fueron artífices de ese levantamiento sangriento, ¿no? Por lo tanto, eso se puede meter, como existen esculturas de Franco, en un cuartel, si allí lo quieren tener, o en el caso del escudo franquista de Priego, el que había en el monumento al Corazón de Jesús, en un museo en el que se contextualiza ese objeto y se puede aprender de él. Hoy día se puede visitar los campos de concentración nazis, y porque visite un campo de concentración, evidentemente no está haciendo una apología, ni muchísimo menos del nazismo, sino al contrario, ¿no? Pero está bien que quede la memoria histórica en según qué tipo de edificios, pero lo que no pueden estar es presidiendo una plaza o nombrando una calle o una plaza, cuando esos son sitios escogidos desde el punto de vista social como espacios para reconocimiento público. Ahí no puede haber una escultura de un dictador, ahí no puede haber una escultura de alguien al que se le pueda reprochar nada en relación a su conducta para con la sociedad, ¿no? Con los valores que actualmente estamos entendiendo como defendibles y justificables. Todo esto cambia, evidentemente. El régimen franquista pensaba de una manera y hoy día pensamos otra. Pero ¿cuáles son los valores que hoy día entendemos como fundamentales para una sociedad democrática? Y voy a emplear el término democrática aludiendo a lo que actualmente tenemos, que en fin, que también es cuestionable, ¿no? Pues está claro que hay cosas que no tienen lugar, ¿no? Y una de ellas es el reconocimiento público a través de esculturas, de nombres de calles, de edificios, de inscripciones, de episodios sangrientos, injustos, totalitarios de la historia de España. Eso no tiene lugar, ¿no? Luego también hay que documentarse bien. En el caso de América que me has puesto, han confundido a
a Velázquez, gobernador de Cuba, con Velázquez el pintor, y ha habido alguna escultura del Velázquez pintor que la han echado abajo creyendo que era el gobernador de Cuba. Así que primero hay que leerse un poquito, un par de libros, aunque sea, y luego empezar a echar abajo esculturas, ¿no? Si no, echar abajo a Velázquez Diego en lugar de al otro Velázquez, que era el que querían desmantelar, ¿no? Sí, pues es bastante curioso también ver cómo pues eso que estamos viendo, ¿no? Cómo hay personas pues que a lo mejor van en contra de ese patrimonio histórico, a lo mejor pues por motivos como ya hemos comentado morales, de que a lo mejor desde el punto de vista actual pues nos parezcan descabellados, ¿no? Pues por ejemplo lo que has comentado de hacer apología al franquismo o al nazismo. Entonces pues ahí es donde se genera este debate y, hombre, pues obviamente hay una gran cantidad de opiniones, de distintos puntos de vista, pues hay personas que consideran que independientemente de que haga, por ejemplo, apología al franquismo o al nazismo o al tema que sea, pues deberían de conservarse. Pero bueno, ahí está el tema. Sí, conservarse, pero no necesariamente en medio de la plaza. Claro, tú puedes coger adecuado. Avenida de José Antonio, tú quitas esa placa, ¿vale? Y en lugar de tirarla a la basura, la llevas al museo correspondiente de historia contemporánea. Y tú vas allí en una vitrina a ver la placa de José Antonio Primo de Rivera, ¿vale? Con una foto al lado, sin ningún problema. Y claro, y se es que lo que no puede estar en un sitio de reconocimiento público. Ese es el problema. Luego, otro de los temas que te queríamos comentar es acerca, me imagino que estarás informado, de lo del Santo Sudario de Oviedo. Que ahí es un tema un el poco pañolón, peligroso. ¿cómo era? El pañolón creo que le dicen, ¿no? Sí. Algo así. Que bueno, que para los que no lo sepan, para nuestro público, el Santo Sudario pues fue la manta que supuestamente cubrió una tela que cubrió la cara de Cristo, y que bueno, que pues siempre se ha pensado, siempre se ha guardado en la catedral de Oviedo, y se ha pensado pues que era eso, la manta que tapó a Cristo. Luego, posteriormente, han habido unas dataciones con carbono 14 que han revelado pues que esa manta pues parece que procede de una etapa posterior, creo que es del siglo VIII, del siglo VII, por ahí andará. Pero claro, ahí es donde entra ya la controversia de que hay personas que dicen que por las explosiones que hubo durante la Guerra Civil, durante el siglo XIX y tal, pues que esas muestras podrían haberse visto contaminadas. ¿Qué nos puedes comentar del tema? En cuestiones de fe, lo importante es la fe. Si tú quieres creer que la sábana santa de Turín es la sábana santa, o el pañolón de Oviedo en su día cubrió el rostro de Cristo cuando estaba en el sepulcro, ahí lo que importa es lo que cada uno crea, ¿no? Por lo tanto, eso es respetable porque no es algo objetivo, es algo subjetivo y no está sometido a raciocinio ninguno. Ahora, desde el punto de vista científico, pues evidentemente eso no se sostiene, ninguno de ellos. Hay un desfase absoluto entre la época en que murió Cristo, en torno al año 30, y luego las primeras veces que se puede documentar, además que suelen ser contextos medievales, este tipo de elementos. Además, cuando hay pruebas radiocarbónicas, pues resulta que dan siglo XIV, siglo XV y que no tiene nada que ver con la datación alto medieval. Estos son elementos que se han ido incorporando como reliquia a lo largo de la historia en este caso concreto del catolicismo, y lo único que te puedo decir es que, por ejemplo, en el siglo IV fue la madre de Constantino, Helena, la que en un viaje a Tierra Santa pues fue dirimiendo los hechos fundamentales de la historia de Cristo a través de una serie de reliquias. Y ahí se identificaron la Santa Cruz, el Santo Grial, etcétera, etcétera. Pero es que entre ese siglo IV y la muerte de Cristo pues habían pasado ya siglos, ¿no? Por lo tanto, y luego todos los avatares que siglos posteriores pues han ido añadiendo este tipo de elementos. Eso sin entrar a contabilizar la cantidad que hay. Si tuviéramos que juntar todos los fragmentos de cruces de madera, tenemos para un crucificado, no, para unos cuantos, ¿no? Bueno, y algunas reliquias son curiosísimas. A mí me encantan estas las plumas del Espíritu Santo, la leche de la Virgen María. Es apasionante el mundo de las reliquias para echar un buen rato de lectura y divertimento, ¿no? Pero eso no tiene validez científica ninguna. Es un acto de fe, tú crees o no crees, pero desde el punto de vista científico no se sostiene. Yo llevo muchos años haciendo dataciones de carbono 14, de muestreando, porque lo que hacemos los arqueólogos es coger las muestras en unas condiciones óptimas, eludiendo la contaminación posible que pueda ocurrir, y enviarla al laboratorio. Y es verdad que en determinadas circunstancias pues se pueden alterar las dataciones, los resultados finales de estas muestras, ya sea de madera, ya sea de carbón, de lo que sea. Pero esto no es el problema que hay de fondo aquí. El problema de fondo es que no hay manera de sostener
nada de estos argumentos. Incluso en el caso famoso, reciente, de el Santo Grial como la copa de Doña Urraca en León. ¿Por qué? Hay mucha documentación al respecto que dice que en el siglo XI este supuesto Santo Grial pasó a León a través de Denia, del puerto de Denia, de la taifa de Denia. Bien, ahí lo que podemos sacar como conclusión, porque sí que le seguimos la pista desde ese siglo XI hasta nuestros días de forma continua, que lo que se creía o se consideraba que era el Santo Grial en el siglo XI está actualmente en León, formando parte de la copa de Doña Urraca, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que esa es la copa en la que Cristo participó? No, con los apóstoles, con su sangre, el vino, no lo es, porque entre el siglo XI y el año 30 faltan siglos todavía, que no tenemos esa secuencia directa. Ahí lo único que podemos decir que lo que se consideraba que era el Santo Grial del siglo XI está actualmente en León, y yo me lo creo, hay argumentos suficientes para ello, pero es que estamos en el siglo XI, ¿y cómo llegamos hasta el año 30? Claro. Así que tampoco se sostiene. Ahí no es que tengamos el Santo Grial auténtico, sino lo que se entendía que era Santo Grial en el siglo XI, ¿no? Y así todo. Este tipo de reliquias pues están sometidas a esta incertidumbre en cuanto araña un poquito en la superficie y no se mantienen. Otra cosa que para algunas personas sea parte fundamental de su fe, pero, en fin, cuando se le pide opinión a la ciencia, pues tendrá que darla, ¿no? Luego, otro de los temas que también nos gustaría tratar, que no sé si, imagino que pues que también lo conocerá, es del tema de la mezquita de Córdoba, de que hay una serie de escritos árabes que comentan que previamente a la construcción de la mezquita había una basílica, la Basílica de San Vicente, pero luego se supone, según de lo que me he informado, por lo visto esos escritores árabes escribieron esos escritos a posteriori de la creación o de la construcción de la mezquita. Entonces, bueno, ahí ¿qué es lo que podemos averiguar? Bueno, ahora mismo en principio no hay nada, a pesar de que muchas veces se ha excavado y hay restos antiguos que parecían apuntar a esa interpretación. Al día de hoy, con los datos arqueológicos en la mano, no podemos demostrar que haya una ocupación anterior a la mezquita de Córdoba. No hay un palacio episcopal, no hay nada que se le parezca, al menos con rotundidad arqueológica. De todas maneras, una cuestión, en mi opinión, anecdótica. Es muy normal que determinados edificios relacionados con el poder político-religioso se reutilicen, se reconstruyan en contextos inmediatamente posteriores y distintos, es decir, se pasa de algo cristiano a algo musulmán y luego con posterioridad se regresa a lo cristiano, pero eso, la importancia es la que tú le quieras dar. Es un proceso normal de vitalidad dentro de un edificio de esas características. Normalmente el poder procura ocupar el mismo espacio del poder anterior para que parezca que hay cierta legitimidad en ello. Por lo tanto, se reocupan los palacios, se reocupan las iglesias, se convierten en mezquitas y luego vuelven a pasar de nuevo a ser iglesias. Pero en el caso de Córdoba siempre ha sido una obsesión localizar esta Basílica de San Vicente, ese palacio episcopal. Y bueno, al día de hoy pues los datos son cuestionables y están todavía pendientes de poder decir, señores, antes de la mezquita, al menos en su fase primitiva, de época omeya antigua, pues esto es lo que había en ese espacio, pero tampoco la importancia, ya digo, que sería relativa, salvo que tenga mucho interés en ese tipo de legitimidad, obviando el paréntesis islámico, que es algo que suele tender también a hacerse, y ahora resulta que nuestros antecedentes desde el punto de vista religioso y político es el Estado visigodo. El mundo islámico, a pesar de sus 700 años, es un paréntesis, y lo que tenemos que hacer es entroncar con esa fase anterior cristiana previa a esa invasión árabe, y el mundo islámico, Andalusí, al Andalus ni más ni menos, a una anécdota en la historia de España. Y no, le pese a quien le pese, al Andaluz no es una anécdota en la historia de España. Una parte muy importante de la historia de España es al Andaluz.
Si no me equivoco, también la actual iglesia de la Asunción de Priego de Córdoba anteriormente fue una mezquita. Sí, es probable. Nos faltan los datos arqueológicos cuestionables de sí arquitectura, porque ahí realmente no se han hecho obras con movimiento de tierra en los últimos años, al menos desde el año 88, pero hay un dato muy importante en la mezquita, que es la orientación. En la parroquia de la Asunción, que es la orientación a un edificio rectangular, unas dimensiones respetables, orientada al sureste. El sureste es la orientación típica de una mezquita, no de un templo cristiano, que es este-oeste. Muy probablemente la mezquita de época aljama, la mezquita aljama de época almohade, de los siglos II y XIII, estaba ahí en la parroquia de la Asunción. Vemos el plano de la parroquia y a un rectángulo hacia el sureste. Cuando como fundación es novo de templo cristiano, tendría que tener un plano rectangular, por ejemplo, pero una orientación este-oeste, no al sureste. Al sureste es la orientación canónica de una mezquita, hacia la Meca, ¿no? Luego, otro tema que te queríamos comentar es acerca del patrimonio histórico en Priego, de Córdoba. Te voy a poner también un ejemplo bastante personal, y es acerca de, por ejemplo, las placas solares. Sabes que hay, bueno, como lo sabrás, hay centros en Priego que están considerados como centros culturales históricos y tal. Uno de ellos es el Calvario, por ejemplo, que es donde vivo yo. Y allí, por ejemplo, está prohibido poner placas solares, digamos, que porque se supone que dañan ese patrimonio histórico. Entonces, pues a donde queríamos llegar es a ese contraste entre las nuevas tecnologías, las nuevas urbanizaciones y los patrimonios históricos, las zonas urbanísticas. ¿Qué es lo que Ese es un problema que lo tenemos no solamente en el conjunto histórico de Priego, sino en todos los conjuntos históricos. Claro, resulta que hay una serie de valores desde el punto de vista urbanístico, se reconocen como tales y se da la herramienta para su protección. En el caso de Priego es un plan especial del conjunto histórico. El de Priego es un conjunto histórico reconocido por ley, ¿no? Por lo tanto, está regulado lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero claro, ¿qué ocurre ahora con las placas solares? ¿Podemos llenar el barrio de la villa de placas solares? Probablemente no. Tenemos que colocar en cualquier sitio infraestructura, por ejemplo, para gas, independiente de la sensibilidad del espacio donde nos encontramos. Pues probablemente no. Ahí la administración lo que tiene que hacer, ya que habría, digamos, cierto agravio comparativo entre otra población o ciudadanos que vivan fuera de ese ámbito protegido urbano, pues compensar, y así lo reconoce la ley, lo reconocen los planes de ordenamiento respectivos, a esos ciudadanos, por ejemplo, con una compensación también de tipo económico. Yo no puedo poner en mi casa una placa solar, pero a mí la administración, pues al cabo del año me da una serie de contraprestaciones, llamémosle X, para que de alguna manera yo como ciudadano que vive en el barrio de la villa no me vea perjudicado, ¿no? Y yo buscaría en esas alternativas paralelas, más que el decir todos somos iguales y todos tenemos que colocar placas solares si queremos en nuestras casas, porque eso es una forma de agredir los conjuntos históricos protegidos. Y la sensibilidad urbana desde el punto de vista histórico del barrio de la villa no es la misma que pueda tener por ejemplo, la calle Rivera, incluso la zona del Calvario. Por lo tanto, habrá que ver muy bien en qué parte, en qué sector urbano de Priego, en este caso concreto que estamos hablando, nos encontramos y qué es lo que se puede o no se puede hacer. Pero lo que está claro es que no podemos hacerlo todo a cualquier precio, porque si no nos estamos cargando, estamos destruyendo lo que pretendemos proteger, que son esos valores urbanísticos, de edificabilidad, número de plantas, carpintería en fachada, etcétera, etcétera. Así que tenemos que ser muy cautos porque podemos nosotros mismos agredir aquello que pretendemos proteger, ¿no? Y luego ya por último, el último tema que creo que es así para cerrar, es acerca de cómo crees que va a evolucionar la arqueología de aquí en los próximos años. Es decir, cómo por una parte, pues las nuevas tecnologías pueden influir en lo que es la arqueología. Por ejemplo, también pensando a lo mejor nuestros restos, de las famosas imágenes estas que hacen apología a los memes de que un cadáver enterrado con un móvil al lado, ¿no? Sí. De esas cosas, ¿qué nos puedes contar? Lo que pasa es que difícilmente vamos a dejar registro nosotros. Primero, la cantidad de gente que se quema. Eso ya difícilmente ya... Y luego los que se inhuman tienen puesto ya el reloj con la cuenta atrás desde el momento que te entierras. Tú te entierras, antes en la Edad Media te enterraban y con un poquito de suerte pasan a lo mejor 800 años y te encuentran un arqueólogo. Hoy día, ¿qué muerto que metamos en un cementerio dentro de 800 años va a estar?
al cabo de 70, 80, un siglo, lo han sacado y lo han quemado en un patio que hay allí para liberar nuevo espacio. Así que esa materialidad de los restos óseos actuales pues es muy compleja en nuestros días, ¿no? Pero aparte de eso, obviamente, todo el entorno en el que nos movemos pues dejará un registro arqueológico evidente, que será susceptible también de excavar. Espero que no sea en un ámbito apocalíptico, de decir, como no encontremos nada a nivel arqueológico, no sabremos cómo vivir en el siglo XXI, señal de que hemos fracasado como planeta, no ya como sociedad, sino como planeta. Pero, en fin, no sabemos lo que puede pasar. Pues tener en cuenta una cosa, que, en fin, yo a lo mejor estoy excavando recientemente también una tumba en la Sierra de Priego que, bueno, tenía 4.500 años. ¿Vosotros pensáis que va a ser de nosotros, de esta habitación de Priego, dentro de 4.500 años? Es que es imposible pensar tan lejos. La tecnología avanza a tal velocidad que nos cuesta trabajo lo que seremos dentro de 100 años. Dentro de 4.500 años, ni idea. Por lo tanto, es un tema que da hasta yuyu, ¿no? Para verlo con tanta antelación. Y la verdad es que las nuevas tecnologías han supuesto un antes y un después a todos los niveles. Las posibilidades que tenemos de gestión del patrimonio, de documentación, es increíble y eso, yo he vivido parte de ese proceso. En el año 88 no teníamos ni muchísimo menos todas las tecnologías que están a nuestra disposición. Yo recuerdo que en aquella época, para desenvolverte en el campo, tenés que recurrir a la cartografía física, plano, en papel, que era al 1.25.000, 1.50.000, lo normal, 1.25.000 si tenías suerte, y brújula física. Y ahí tenías tú, si estaba en el campo, hacer una serie de triangulaciones a 3 puntos o 4, luego en casa medir esos ángulos a la inversa hasta que se juntaban en un punto y ya sabías dónde te encontrabas. Hoy simplemente con un móvil vas al campo y la cantidad de información que tienes, que tiene la cartografía en el móvil. Tiene, bueno, absolutamente todo. Incluso puedes molestarte o entretenerte en escanear algo, una estructura que haya en un yacimiento arqueológico, y lo tienes antes de que llegue a tu casa, ya lo tienes en 3D, que puedes girarlo a lo que voy, que eso es alucinante. Lo que hemos vivido la fase, digamos, previa a este boom tecnológico, alucinamos por la cantidad de herramientas que tenemos a nuestra disposición, que nos facilita muchísimo nuestro trabajo y mejora nuestro trabajo, ¿no? Las conclusiones a las que podemos llegar siempre serán mejores si hemos podido realizar esa documentación con mayor rapidez y mayor calidad, ¿no? ¿Crees que la arqueología será una de esas ciencias que de aquí a un tiempo desaparecerán? No, porque siempre habrá registro arqueológico. Algo habrá que solo contará con esa materialidad que estará generalmente enterrada y no puede desaparecer salvo que haya voluntad humana de que no quiera saber nada de la arqueología. Dentro de 4.000 años, si el planeta no se ha destruido, que eso estará por ver, obviamente arqueología seguirá habiendo. No solamente la arqueología que hoy día hay, arqueología de la prehistoria, arqueología romana, arqueología medieval, sino habrá arqueología del siglo XXI, a saber en qué va a consistir esa arqueología nuestra actual que estamos generando ahora en el futuro, pero obviamente existirá. Si no se aplica o no se ejerce es porque el género humano haya decidido prescindir por lo que sea haya dejado de tener preocupación por su pasado. Y eso, en cuanto a humanos que somos, intuyo yo que nos va a pasar. Nos preocupa mucho saber de dónde venimos. A lo menos no saber tanto hacia dónde vamos, pero al menos como curiosidad de cuál ha sido el proceso evolutivo de la cultura humana, de la civilización, como la queramos llamar, y eso está en el cromosoma humano, y eso difícilmente creo yo que no nos lo vamos a poder sacar de encima, ¿no? Un saludo para el arqueólogo que vea esto dentro de 4.000 años. Sí, hola, sí. Bueno, pues con esto ya para terminar un poquito, también como nosotros nos gusta mucho la astronomía y es uno de los temas más relevantes en el programa, sobre la astronomía. ¿A ti te gusta la astronomía, personalmente? Sí, es un tema que me ha gustado siempre y vamos, que he leído cosas y me ha preocupado el tema y en verano y en invierno pues reconocer algunos de los objetos que tenemos por encima de nuestras cabezas, los objetos celestes, en fin, algo que me ha gustado siempre. ¿Y en tu trabajo te has encontrado algo relacionado con la astronomía? En relación de astronomía pura y dura y arqueología, pues tiene que ser la orientación de los edificios. Hemos hablado que las mezquitas están orientadas al sureste, por lo tanto, si te encuentras un edificio
de pronto en una urbanización islámica en la que todos los edificios de viviendas convencionales tienen una orientación y de pronto uno varía X grados porque pretende orientarse hacia el sureste, muy probablemente tienes ya ahí una mezquita. Tienes que continuar la excavación y poder localizar el muro de la quibla, el mihrab y otra serie de elementos para confirmar que es una mezquita. Pero ya solamente la orientación física, geográfica, astronómica de ese edificio ya te da pistas. También la orientación de muchas de las estructuras megalíticas. El megalitismo, normalmente los accesos a la estructura megalítica, los dólmenes, suelen estar abiertas al este, al sureste, de alguna manera al sol del levante, al sol naciente, ¿no? Es también una coincidencia entre arqueología y astronomía. Y luego también en algunas ocasiones pues hay otros objetos que te puedes encontrar en una excavación que pudiera estar relacionado con esto. Antes, fuera de micrófono, he contado una anécdota y la voy a referir aquí porque me parece interesante. Bueno, hace unos días estuve en Lagunillas charlando sobre la arqueología de Priego y sobre todo en relación a las cuevas y el entorno de la aldea de Lagunillas. Y bueno, allí cerca de la aldea está la Cueva de los 40, una cueva enterramiento colectivo del Neolítico final, interesantísima. Tiene en torno a 3.100, 3.500 años antes de Cristo. Hay más de 40 individuos enterrados y entre los objetos que colocaron como ajuar funerario había un recipiente que es como un cuenco de barro, pero tiene forma, lo que decimos en arqueología, naviforme, en forma de nave, que tampoco que sea el nombre original, pero cuando en arqueología le queremos poner nombres un poco curiosos a las cosas, pues hacemos una descripción de lo que es sin atrevernos a definir lo que supone. Así en forma, algo en forma de peine, un pestiniforme, arboriforme en forma de árbol, sin que te pringue y que diga eso a un animal o esto representa una figura humana estilizada, ¿no? Pues bien, ese cuenco naviforme lo es porque en un extremo tiene como un piquito y el extremo un poquito redondeado, pero también tiene una protuberancia, de alguna manera que lo veis recuerda como una pequeña nave, una nave muy sencilla, como un barco, ¿no? Pues bien, una de las teorías que se le dan a este tipo de objetos y que se han publicado recientemente, por ejemplo, y lo digo como principio de autoridad, lo ha hecho José Luis Casena, que es catedrático de prehistoria de la Universidad de Sevilla. A lo que voy, que no son estudios que se publiquen por aficionados en revistas de aficionados, sino que son gente solvente desde el punto de vista de la investigación. Pues apunta que está relacionado con la mitología y con la astronomía de la prehistoria reciente y de la protohistoria de todo el ámbito mediterráneo. Simplificando, resulta que este cuenco representaría efectivamente un barco. Y la explicación de por qué está allí en esa cueva funeraria es el siguiente. En el mundo de esta prehistoria y protohistoria del ámbito mediterráneo, el concepto sobre la Tierra es el que puede tener cualquier testigo ajeno a la ciencia delante de un paisaje, que la Tierra es plana, que la bóveda celeste es una bóveda, efectivamente, y que la Luna y el Sol pues salen por un sitio, voltean esa tierra plana y se ocultan por el sitio contrario. De alguna manera pasan por un inframundo que no vemos y vuelven a salir por el punto saliente del día anterior, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que se refleja en ese concepto mitológico astronómico prehistórico reciente? Pues que hay divinidades que están en el cielo, que se mueven a través de barcas, el movimiento del sol y de la luna, el movimiento de dioses a través de un medio acuoso que está en el cielo, por lo tanto se van desplazando en ese barco celeste todos los días. Cuando una persona muere, se incorpora al mundo de los dioses, a ese mundo celeste, y para poder desenvolverse como los dioses a través de ese medio acuoso que está en las estrellas, necesita un barco. Y ahí es donde entra el barco del ajuar funerario. Ese barco forma parte de un todo o una representación por una realidad que sería un barco operativo en el que el alma de ese difunto, de los difuntos que estaban en la cueva, van a incorporarse a ese mundo celeste con tierra plana y bóveda, ¿no? Y la anécdota no está tanto en este caso, que está relacionada con la astronomía, y por eso lo cuento, sino que cuando terminamos la charla se me acercó una persona joven de la aldea,
para decirme que le había gustado mucho esa intervención mía en relación a la Tierra plana y su concesión en la prehistoria, porque ella creía que la Tierra era plana. Digo, estupendo, seguimos en el año 3100 a.C., no hemos evolucionado nada, ¿no? De hecho, eso fue por lo que empezó el programa. Una pena que el primer programa, que solo lo decimos Jaime y yo, desmintiendo un poco sobre los modelos de la Tierra plana, ese programa se perdió. No lo van a poder encontrar los arqueólogos. Pero bueno, si vemos que encarta algún día, pues lo seguiremos. Si hay algún terraplanista viéndonos, que venga y nos explique sus modelos y nosotros estaremos encantados de tener una maravillosa charla. Pues bueno, ¿algo más que mencionar? ¿Quieres mencionarnos algo en concreto? Pues nada, gracias a vosotros por esta iniciativa, que recuerda además mis viejos tiempos, porque yo, como os he comentado antes, estudié bachillerato ahí enfrente y la verdad me gusta ver que hay alumnos con inquietudes y que hacen actividades que van más allá de lo exigible dentro de estos son los apuntes, este es el temario y el examen en la semana que viene. Bueno, muchas gracias a ti por venir y contarnos todo esto que nos has contado. Y pues nos vamos despidiendo. Mencionar, llevamos un gran parón porque entre la Semana Santa y que hemos tenido exámenes y demás, pues no hemos podido hacer programa. La semana que viene no va a haber programa, lo siento mucho. Pero bueno, ya después volveremos, si podemos, con fuerza. Y pues bueno, que muchas gracias a los que habéis estado aquí, muchas gracias a los que nos veis desde YouTube. Recordamos que tenemos Instagram y un servidor de Discord donde podéis hablar entre vosotros. Y pues nada, muchas gracias a ti por venir hoy y nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.